En el libro de Colosenses, está después de Efesios, después de Filipenses, en el Nuevo Testamento. Esta carta a los Colosenses es una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió mientras estuvo en la cárcel. Las otras cartas fueron Efesios, Filipenses y Filemón. Así que estas 4 cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, la escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. La iglesia de Colosas, como se llamaba la ciudad, esta iglesia no había sido fundada directamente por el apóstol Pablo, sino por uno de los discípulos del apóstol Pablo, muy probablemente uno llamado Epafras o Epafrodito. Y probablemente Pablo nunca había visitado esta iglesia, aunque posteriormente, claro que sí, que la visitó. La iglesia, esta iglesia de Colosas y todas las iglesias, así como todos los seres humanos, crecemos y nos desarrollamos dentro de un contexto cultural. Y nosotros vamos asimilando de la cultura del medio. En este caso, la iglesia se va formando como una especie de contracultura en la medida que los hermanos van creciendo y asimilando los valores del reino de Dios. Pero muchas veces ese contexto donde la iglesia crece y se desarrolla ejerce una influencia y ejerce una presión sobre los creyentes, principalmente sobre los nuevos. Por ejemplo, todavía uno ve en países como el nuestro ese estilo de liderazgo dictatorial que hubo en muchas de estas naciones, dictadores que ejercían una jefatura, una tiranía, un dominio, y a veces esos estilos van permeando la cultura, y no solamente en la iglesia, obviamente, sino en todo el quehacer, en un banco, un presidente de una nación, un gerente de alguna compañía, tiene esa arrogancia, ese avasallamiento, ese endiosamiento. Incluso en varias ocasiones yo he conversado con algunos hermanos porque todavía los cristianos decimos cuando alguien fallece, en paz descanse. Y yo digo, ¿qué querrá decir un cristiano cuando dice en paz descanse? Que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo acoja en su santo seno. Porque que lo diga un religioso es entendible, pero que lo diga un cristiano, ¿qué queremos decir? Entonces, elementos como esos van permeando la cultura. Porque, haciendo un paréntesis, lo que queremos decir con esto, cuando decimos que en paz descanse, es que si la paz está aquí en este lugar y esa persona está por aquí, no ha llegado, uno le desea cosas buenas y mis deseos que se convierten en oraciones lo va a llevar a la paz. Que Dios lo acoja, Señor, acógelo, Señor, recíbelo, ¿verdad? Es parte de la tradición cabalosa, religiosa nuestra. Entonces, las iglesias del primer siglo, así como las iglesias de hoy, tuvieron sus desafíos frente a una cultura pagana, a un desenfreno sexual, a la idolatría, el imperio romano, el legalismo judío, el gnosticismo que comenzó. Y uno se pregunta, ¿cuáles son nuestros desafíos? ¿Cuáles son los desafíos de la iglesia de hoy? Nosotros nunca nos íbamos a imaginar, muchos de nosotros que tenemos muchos años en el Evangelio, nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar viviendo hoy las presiones y el movimiento contra Cristo que estamos viviendo, con todo lo que envuelve una agenda global, con todo lo que involucra un movimiento antivalores donde donde hay
más de 100 y pico de géneros de identificación, de atracciones sexuales, donde el feminismo está trabajando por un lado la agenda LGTB, los abortistas, las potencias. Hay tantas cosas envueltas que obviamente los cristianos cada vez más estamos siendo o sintiéndonos desfasados de este mundo, porque la presión mundial está afectando aún a los creyentes y aún afecta su manera de hablar. Por ejemplo, hoy en día ya no es raro tú escuchar a un creyente hablando con palabras un poco descompuestas. Es como que el medio está tan descompuesto que ha influido en los creyentes también, porque ya eso es tan común. No decimos malas palabras así a ese nivel, aunque he escuchado creyentes diciendo malas palabras. Y como que la cosa se va rodando. El estilo de vestir, principalmente de las mujeres, que son las que tienen son más llamativas en ese sentido, ¿verdad? Pero también de los hombres. Entonces, como que el mundo presiona y permea a la iglesia, a los creyentes, la forma de hacer negocios, la forma de manejar un matrimonio, de manejar una familia, de criar a los hijos, las libertades que se dan, tantas cosas, ¿verdad? Que el mundo presiona a la iglesia y uno se va como quedando atrás. Por eso, para el último tiempo, el tiempo final, la iglesia, como baluarte de la verdad, como bandera de la verdad que sostiene la palabra de Dios, los principios del reino de Dios, la iglesia es el enemigo principal a atacar. Porque los otros sectores son de una manera u otra moldeables, se puede negociar, se le puede torcer el brazo, pero la iglesia es un ejército. La iglesia es un ejército comprometido y que a través de toda la historia ha dado muestras que aún está dispuesta a morir por su causa, a morir por su líder, por Jesucristo, y a morir por su fe en el Señor. Y eso ha ocurrido en tantas y tantas ocasiones. Así que la iglesia es el único recurso para mantener la verdad, para mantener la pureza, para mantener los valores en una sociedad cada vez más perversa. La iglesia de Colosas estaba atravesando por sus dificultades, como todas las iglesias del Nuevo Testamento y como las iglesias de hoy en día. De ahí que Pablo le escribe esta carta estando él preso. Y él comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Apóstol quiere decir una persona que es enviada. De ahí que, aunque hay un término técnico para describir a un apóstol, tanto del grupo de los 12 como a los otros apóstoles que vinieron en los siguientes años, aparte del grupo de los 12, y como hay apóstoles hoy en día también, pero en esencia un apóstol es un enviado, es un mensajero, es un portador de noticias, es un representante. Así que en este sentido no técnico, el apóstol es una persona que tiene un mensaje portador de una buena noticia, y en este sentido todos nosotros somos apóstoles, porque todos nosotros somos enviados por Jesucristo a predicar y a discipular. Él dice que es un apóstol de Jesucristo, es decir, comisionado por Jesucristo, perteneciente a Jesucristo, llamado por Jesucristo. No es que él se hizo a sí mismo apóstol,
Dice, sino por la voluntad de Dios. Y aquí se introduce el tema de la voluntad de Dios. Lo que hacemos no lo hacemos por nuestro gusto, no lo hacemos porque simple y llanamente queremos, sino porque es la voluntad de Dios. Nosotros estamos para agradar a Dios, para servir a Dios y estamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso la iglesia define éxito de una manera muy diferente a como lo define el mundo. El mundo define éxito como el logro de las metas alcanzadas que tienen que ver con un plan, que tienen que ver con un sistema de cosas, que tienen que ver con una organización. Nosotros como iglesia definimos el éxito de otra manera. Y Pablo lo dice de la siguiente manera. Dice, tratando de alcanzar, de asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Para nosotros el éxito consiste en hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que yo esté en este lugar, pues esto es éxito para mí. Si la voluntad de Dios es que yo esté en este lugar, esto es éxito para mí y para Dios. No importa lo que me estén ofreciendo, no importa si tengo imagen, si tengo poder, si tengo recursos. Cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, soy una persona exitosa y de ahí voy a tener mi recompensa. Pablo dice que era apóstol no por su capacidad, no por su experiencia, sino por la voluntad de Dios. La pregunta aquí es, ¿lo que yo estoy haciendo lo hago por la voluntad de Dios o soy yo quien me he metido a hacerlo? Todo lo que hacemos debe ser porque Dios quiere, porque Dios desea, porque Dios así lo dispuso. Dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A estos hermanos se les llama santos. Todos sabemos, pero la Biblia cuando habla de santos, no habla de esos santos que la Iglesia Católica menciona, de santos que están en el cielo, las personas que fueron aquí muy buenas, que hicieron muchas buenas obras y que ellos deducen que están en el cielo. Cuando la Biblia habla de santos, se refiere a la iglesia, a los que estamos vivos aquí. Santo significa apartado, separado para Dios. Y es interesante que aunque todos nosotros, vamos a decir, déjame ver cómo lo digo de la manera correcta, aunque todos nosotros pecamos, todos nosotros fallamos, nosotros hemos venido de un mundo de pecado donde Dios nos ha transformado, nos ha salvado, nos ha perdonado. Y ahora cruzamos esa línea y estamos aquí apartados para Dios, caminando en pureza y en santidad, pero de vez en cuando podemos fallar porque todavía no hemos llegado a la perfección. Sin embargo, en la Biblia nunca se nos llama, como algunos dicen, nosotros somos pecadores arrepentidos. ¿Sabe que la Biblia no dice eso? Es verdad, nosotros somos pecadores arrepentidos, pero la Biblia no nos dice que somos pecadores arrepentidos, sino la Biblia nos dice que somos santos, apartados para Dios. Y Pablo dice que también ellos son fieles. Es decir, personas en quien uno puede confiar. Personas que han depositado su confianza en Dios. Personas que tienen fe. También se les llama hermanos, es decir, son parte de una familia. Y esta familia, la familia de la fe, es la que vamos a vivir juntas por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Yo espero que mi familia de carne, todos se salven. Yo espero en el Señor que todos se salven. Pero es probable que personas ligadas a nosotros sanguíneamente
personas de sangre, es probable que no participen con nosotros por toda la eternidad en el cielo. Quizás algún primo, alguien lejano, lo que fuera. Sin embargo, con este pueblo de Dios, nosotros vamos a pasar toda la eternidad. Así que desde aquí la Biblia nos llama hermanos, familia, Dios es nuestro Padre. Y Pablo dice, versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Pablo vivía orando por la gente, pero no solamente orando. A mí me encanta esto del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo está viendo las cosas positivas. Él corregía, como un padre, como un maestro, él corregía, pero veía las cosas positivas de la gente. Pablo decía, damos gracias a Dios. Tenía un agradecimiento al Señor por lo que él había escuchado de esta gente de los colosenses. Dice el versículo 4, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, es decir, toda la iglesia, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Aquí están los elementos, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza, versículo 4 y versículo 5. Esa esperanza, ¿cómo supieron ellos de esa esperanza? ¿Cómo ellos llegaron a tener esperanza? Obviamente, dice aquí, versículo 5, a través de la palabra de verdad, a través del evangelio, la palabra verdadera del evangelio. Así que el evangelio, fíjense qué interesante, el evangelio no solamente transforma, el evangelio no solamente nos pone en contacto con Dios, sino que el evangelio nos da esperanza. Cuando una persona viene a Cristo, una de las cosas que se produce es que esa persona tiene fe en un futuro mejor. Sabe que la gloria postrera será mayor que la primera. Sabe que lo que nos está preparado, lo que Dios tiene para nosotros, todas las promesas que hay en la Biblia, que dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas. Hay tantas promesas y uno sabe que esto no es todo. Yo digo, ¿cómo vivirá la gente pensando que esto es todo? Pensando que después de aquí ya te enterraron y te moriste y cambio fuera, se acabó todo. No, nosotros los creyentes tenemos una gloriosa esperanza. Así que cuando tú predicas el evangelio, cuando tú hablas de Jesucristo, no solamente esa persona tiene la oportunidad y la posibilidad de recibir perdón de pecados, vida eterna, comunión con Dios, sino también esperanza. Dice el versículo 6, el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El evangelio llegó y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. El evangelio se predicó, ellos lo recibieron, ellos lo creyeron y dio fruto. Este evangelio es un evangelio poderoso, un evangelio transformador. Dice, como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ellos respondieron con fe a la palabra escuchada. Y aquí es que viene el texto principal de esta noche. Versículo 9. Por lo cual, también nosotros, por esta razón, nosotros desde el día que lo oímos, desde el día que supimos el crecimiento de ustedes, cómo ustedes habían recibido la palabra de Dios, cómo ustedes estaban dando fruto, no hemos cesado de orar por ustedes. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
¿Qué era lo que Pablo pedía? Él pedía que estos hermanos de Colosas, a quienes él no conocía, que dice en el capítulo 2, versículo 1, que ellos nunca habían visto su rostro. Ahora ya no se puede decir eso, porque el rostro se ve por todas las redes, por todo internet. Pero en aquel tiempo no se podía. Pablo dice, nunca han visto mi rostro. Él está pidiendo que esas personas sean llenas del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos, es decir, de una forma cabal, de una forma que desborde. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios implica un conocimiento que rebosa, una llenura que desborda, un conocimiento rico, profundo, experimental de la voluntad de Dios, un conocimiento profundo, no algo simple, sencillo. La petición del apóstol Pablo se puede resumir en que ellos conozcan la voluntad de Dios. Wow, yo digo, ¿qué mejor de ahí uno pudiera pedir para alguien, para un nuevo creyente, para un viejo creyente, para cualquiera? ¿Qué mejor oración que esa? Señor, que esa persona sea llena del conocimiento de tu voluntad. Desde que yo me convertí, a mí me ha apasionado el tema de la voluntad de Dios. Y en cualquier momento que tenía un grupito de hermanos, de jóvenes juntos, lo primero que comenzaba a hablar era, ¿qué ustedes creen de la voluntad de Dios? ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? Me ha inquietado durante todos estos años de convertido. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos no quisieran, verdad? Para todas las decisiones que tenemos por delante y que uno esté lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. De todos los conocimientos humanos disponibles, el conocer la voluntad de Dios es lo fundamental. Uno puede pensar en conocimiento científico, conocimiento universitario, conocimiento de una carrera. No hay un conocimiento tan valioso como el conocimiento de la voluntad de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere. Este conocimiento no es comparable a ningún conocimiento del mundo, aunque uno lea todos los libros, uno cada día lea todos los periódicos, uno vea todos los programas, uno busque información en internet, como sea el conocimiento. Ninguno de estos conocimientos se puede comparar al enorme, a la gran importancia del conocimiento de la voluntad de Dios. Jesús decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Pablo decía, trato de hacer aquello para lo cual fui asido, fui agarrado por Cristo Jesús. De modo que el éxito está en conocer lo que Dios quiere y hacerlo. Ahí está el éxito. Todas mis decisiones enmarcadas dentro de lo que Dios quiere. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Sabes tú hacia dónde Dios te está guiando? Cada día entiendes tú la voluntad de Dios, o en cada periodo de tiempo comprendes, entiendes, tienes el discernimiento de la voluntad de Dios, cómo Dios se está moviendo, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, conocían lo que los demás debían hacer. Yo creo que hoy necesitamos cada vez más orar por esta llenura del conocimiento de la voluntad de Dios, porque con todas las presiones del medio, con todas las presiones de la sociedad, de este mundo, nuestra tendencia es a envolvernos en todo esto y a no oír, a no escuchar lo que Dios tiene que decirnos, y a vivir en ignorancia, a vivir por nuestros sentidos naturales, humanos, normales.
Pablo desea que el Señor les dé todo el conocimiento que ellos necesitan de la voluntad de Dios para vivir en santidad, para servirle, para tomar decisiones en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y fíjense que el apóstol Pablo está diciéndole esto a la iglesia. Este conocimiento no es solamente para líderes, para pastores, para apóstoles, para aquellos que están en posiciones de ministerio. No, este conocimiento es para todos. Tú puedes ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres pueden ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo? Voy a mencionar algunos elementos prácticos que una vez mencioné, algunos de ellos. En primer lugar, haciendo lo que hizo Pablo, orando. Queremos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, hay que pedírselo a Dios. Dice la Biblia, en cuanto a la sabiduría, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Tú necesitas conocer más la voluntad de Dios, pídeselo a Dios. En segundo lugar, teniendo comunión con Él, de día en día, una vida de intimidad, una vida de compañerismo, así como también tiempo a solas aparte. ¿Cómo podemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Orando y, en segundo lugar, teniendo intimidad con Dios. Si nosotros queremos conocer la voluntad, los deseos de una persona y no convivimos, no estamos cerca de esa persona, ¿cómo vamos a conocerle? ¿Cómo vamos a saber sus gustos? ¿Cómo nosotros vamos a poder tener conocimiento de lo que Dios desea si siempre vivimos por aquí, por allá, por aquí, en los afanes, en el trabajo, en los estudios y tantas cosas en el día a día y no pasamos tiempo con el Señor? ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? ¿Cómo vamos a ser llenos de la voluntad de Dios si no estamos cerca del Señor? En tercer lugar, viviendo una vida santa, una vida agradable a Dios. Esto quiere decir, si aquí está Dios y aquí estoy yo, que no haya interferencias entre nosotros. Y el pecado lo que crea es separación. El pecado crea disturbios en esa relación. Es como si tú tuvieras una persona a quien tú le estás desagradando, le estás haciendo cosas malas, cosas que a esa persona no le gustan. Entonces, obviamente, eso va a crear separación y te va a ser más difícil conocer a esa persona si tú le estás molestando, si tú le estás desagradando. Igualmente con Dios, el pecado da luz la muerte. El pecado tiene como consecuencia la muerte y muerte significa separación. Entonces, si queremos ser llenos del conocimiento del Señor, no debe haber interferencia, y una vida santa, agradable a Dios, hace que estemos cerca de Dios, que caminemos con Dios, que conozcamos los deseos de Dios y que conozcamos la voluntad de Dios. El cuarto elemento que quiero compartirles es teniendo deseos de conocer su voluntad. Y esto es algo que parece como sencillo, pero no siempre es así. ¿Tenemos nosotros reales deseos de conocer la voluntad de Dios? ¿Tiene uno una pasión por eso? ¿O uno prefiere seguir viviendo la vida de uno y haciendo lo que a uno le plazca?
Cuando tú tienes reales deseos de conocer la voluntad de alguien, entonces tú vas a buscar la forma de saber qué es lo que esa persona quiere, cuáles son sus gustos, cuáles cosas le desagradan, qué tipo de comida quiere, qué tipo de vestido, qué tipo de hobby, de pasatiempo. Tú vas a conocer a esa persona porque tú tienes deseo de agradarle. Y cuando tú tienes deseo de agradarle, te interesa y tú buscas la forma de conocer lo que esa persona quiere. Así que para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, lo primero es que hay que hacer es orar. Lo segundo es tener comunión, cercanía con Dios. Lo tercero es vivir una vida santa que agrade a Dios, que tú puedas caminar con Dios sin interferencia. Y lo cuarto es tener deseos de conocer su voluntad. Déjeme decirle que esto parece sencillo, pero cuando uno está empecinado en algo que tú tienes, digamos, tú quieres comprar un carro, tú dices, ese es el que yo quiero, este carro es el que yo quiero. Tú a veces ni quieres preguntarle a Dios para que Dios no te vaya a decir que es otro. Si tú quieres hacer una cosa, un negocio, tú ni quieres preguntarle a Dios, no, que no me diga, que no me diga, que no me diga. Pero cuando tú quieres conocer la voluntad de Dios, entonces Dios se va a revelar a ti, se va a manifestar a ti. Pero el quinto punto va más allá. No solamente deseos de conocer la voluntad de Dios, sino reales intenciones de obedecer la voluntad de Dios. Deseos ya no de conocer, sino deseos de hacer la voluntad de Dios. Oigan lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan 7:17. Todo el que quiera hacer, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá. El que quiera hacer sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Oiga eso. Todo el que quiera hacer, el que tenga la intención de hacer la voluntad de Dios, va a saber la voluntad de Dios. Va a conocer la voluntad de Dios. Otra versión dice, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. Si yo quiero comprar un carro, este es el que me gusta. Pero si yo deseo en primer lugar conocer lo que Dios quiere, y en segundo lugar, si yo deseo hacer lo que Dios quiere, son dos cosas diferentes. Si yo deseo hacer lo que Dios quiere, entonces yo voy a venir humilde delante de Dios. Voy a venir con mi corazón abierto delante de Dios. Señor, esta es tu voluntad. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si lo que tú quieres es que compre otro carro y no este, Señor, yo lo que quiero es hacer tu voluntad. No solamente tengo deseos de conocer la voluntad de Dios, sino tengo deseos y tengo la intención, el propósito de hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, cuando tenemos el deseo de conocer y el deseo de hacer, Dios se te va a revelar. Dios se va a dar a conocer a tu vida. No seremos extraviados por torpe que seamos. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, mi hermano, camina confiado, porque Dios te va a mostrar su voluntad, sus planes, sus propósitos, su tiempo. Ahora, si tú eres una persona empecinada, obstinada, que no, este es el carro que yo quiero, esto es lo que yo quiero, no, Señor, es más, ni le quiero preguntar a Dios, ni le quiero preguntar a otra persona, y a todo el que le pregunto porque yo sé que me va a decir, sí, cómprate ese carro.
Un carro negro que tengo aquí, este es el que yo quiero. Entonces voy a buscar a la persona para que me digan, mira, cómprate el carro negro. Pero cuando yo deseo hacer la voluntad de Dios, cuando yo amo la voluntad de Dios, como dice el Salmo 119, que se repite yo no sé cuántas y cuántas veces. Ese salmo fue en una época uno de mis favoritos porque habla y vuelve y habla. Cuánto amo yo tu voluntad, cuánto amo yo tu ley. Miren, es el salmo y el capítulo más largo de la Biblia. Les recomiendo que se lo lean. Si lo quieren leer esta noche como un desafío, léanlo esta noche. Para que ustedes vean todas las veces y comiencen a subrayar. O si es digital, comiencen a poner en negrita o a marcar, como sea. Todas las veces que dice, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu voluntad. En tu ley yo me deleito, tu voluntad es mi delicia. Hermanos, y estoy haciendo énfasis en esto, porque esto es vital para el pueblo de Dios. Si tú ves una persona que anda vuelta loca todo el tiempo, que no conoce la voluntad de Dios, que no sabe la voluntad de Dios y está buscando la voluntad de Dios, alguno de estos puntos no está en orden. Y la gente, en vez de guayar la yuca con estos puntos, pidiéndole a Dios, viviendo una vida santa, manteniéndose cerca de Dios, amando su voluntad, queriendo hacer su voluntad, lo que van es a donde un profeta o un pastor que quiere que le imponga las manos y le diga lo que Dios tiene para ellos. Maravilloso, gloria a Dios por los profetas, gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por las personas que nos dan palabra, gloria a Dios. Yo he sido bendecido con las personas que me dan palabra, claro que sí, pero hermanos, aquí tenemos la clave de cómo recibir palabra de Dios, de cómo recibir la voluntad de Dios, de cómo ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y Dios se te va a revelar. Dios no está jugando con nosotros al gato y al ratón. En sexto lugar, leyendo y estudiando la Biblia. Hermanos, hoy en día ya la gente no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia. La gente se conforma con oír a un pastor, viene aquí a la iglesia, escucha, wow, qué tremendo mensaje. Pero la Biblia no la lee en su casa, no la estudia. No la lee, no la estudia. Y pone un programa de televisión cristiano, oye un programa de radio cristiano, y de ahí la gente se nutre. Mi hermano, no vas a conocer la voluntad de Dios si no te metes en su palabra, si no estudias la palabra, si no comes la palabra. Si vives comiendo mensajes, eso está maravilloso. Yo soy predicador, soy pastor, doy mensajes, pero estos mensajes no son suficientes para tú conocer la voluntad de Dios. Necesitas meterte en la palabra de Dios con seriedad. Todavía hay cristianos que tú le dices, vamos a buscar en el libro tal, y ni saben dónde está, ni saben dónde está el libro. Solamente saben buscar dos libros, Génesis y Apocalipsis. Ya. Porque uno está al principio, bueno, y algunos ni se rieron porque ni entendieron el chiste. Génesis está al principio y Apocalipsis está al final. Aleluya. Bueno, la voz como que se me está aclarando. Ahora que vamos a comenzar el mensaje. No, estamos terminando. Mire, María como una predicadora terminó como 3 o 4 veces, como hacen los predicadores. Ya estoy terminando. Los predicadores siempre hacemos como 7 conclusiones. Tremenda palabra, María. En séptimo lugar, para ser lleno de la voluntad de Dios, hay que obedecer. No solamente querer hacer, sino obedecer, hacerla. Porque fíjense, si yo le digo, Señor, aquí tengo un carro negro, para seguir con este ejemplo, aquí tengo este carro negro y yo quiero hacer la voluntad de Dios. No, yo quiero conocer la voluntad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres este carro? ¿Quieres otro? Pero también quiero hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Dios me la revela, entonces la hago. Cuando la hago, se cumple lo que dice la palabra, que el que tiene se le dará más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si tú te acostumbras a desobedecer cada vez que Dios te da una palabra porque tú le has pedido y tú no la obedeces,
esa, esa alimentación, ese conducto, esa línea de Dios hacia ti se va a ir apagando. Y eso es normal. Si hay una persona que a cada rato te está preguntando, mira Rafael, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y tú le dices, sí, que haga esto, y hace otra cosa. Y vuelve y te pregunta, y tú le dices, y hace otra cosa. Y vuelve y hace otra cosa. Llega un momento que te pregunte y tú dices, ¿para qué le voy a decir si siempre que le digo hace otra cosa? Entonces, pero la persona que tú le dices que haga una cosa y la hace, y luego te pregunta por otra cosa, tú le dices y la hace, y vuelve otra vez y tú le dices y la hace, oye, a ti te da gusto volver a decirle qué es lo que tú quieres. Por eso cuando uno obedece, cuando uno se acostumbra a obedecer, se abre la vía de comunicación del cielo para ti y tú vas a tener más revelación, más conocimiento de la voluntad de Dios. Así que chequéate con estos elementos. En octavo lugar, preguntándole a Él y escuchando de Él antes de tomar decisiones, principalmente decisiones importantes, no tomándolas a la ligera, guiados por mi conocimiento, por mi experiencia, por mi sentido. Samuel era un profeta de Dios y cuando fue a elegir al rey, sucesor de Saúl, Samuel se equivocó porque dijo, este tiene que ser el mayor de ellos, este tiene que ser el rey, porque es alto. Y Dios le dijo, no, ese no es, yo no lo elijo. Yo no miro como mira el hombre mira lo que está frente a sí. Yo miro adentro, yo miro al corazón. Entonces hay que preguntarle a Dios, aunque te parezca que esta es la mejor opción. Oye, tú dices, mira, esto me da que esta es la decisión correcta. Pregúntale a Dios. Y por último no. Ten paciencia para esperar que Dios te responda. Ten paciencia, espera. Aprende a esperar lo que Dios te tiene que decir. Y por último, escucha sabios consejos. Y para esto se necesita humildad. Para esto hay que estar dispuestos a escuchar aún lo que uno no quiere escuchar. No sé si ustedes han visto personas que buscan consejo, pero están buscando consejo en personas que saben que le van a decir lo que ellos quieren oír. Y cuando alguien le dice lo que no quiere oír, entonces lo desecha como consejero. Busca consejeros sabios, pero si tú amas la voluntad de Dios, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si te has acostumbrado a obedecer, tu corazón va a estar abierto para recibir lo que sea de parte de Dios. Lo que sea. Jesús tuvo un momento de dificultad antes de ir a la cruz. Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amar la voluntad de Dios por encima de lo que sea. Por eso digo, el éxito no es alcanzar metas. El éxito es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. La cruz era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Y uno dice, no, pero es que Dios no quiere que yo sufra. Hermanos, ¿quién sabe los planes de Dios? Tú no sabes cómo Dios se mueve. Lo que uno está es cuidando su pellejo. Pero en ese momento la voluntad de Dios era llevar a Jesús a la cruz, porque tenía unos propósitos eternos. Así que, si quieres ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, lo primero es pedirle a Dios, orar. Lo segundo, ten comunión con Dios, intimidad con Dios, mantente cerca de Dios, no solamente aquí en los cultos. Ay, qué lindo, qué bueno estar aquí en los cultos. Y no, ten tu caminar diario con Dios.
En tercer lugar, vive una vida santa, una vida que agrade a Dios, que sea un perfume grato a Dios, que Dios no se tenga que alejar de ti por las interferencias del pecado. En cuarto lugar, ten deseo, desarrolla el deseo, el amor para conocer su voluntad. En quinto lugar, desarrolla ese deseo, esa disposición no solamente de conocer, sino de obedecer, de hacer la voluntad de Dios. En sexto lugar, estudia, lee la palabra, si no, no es posible ser lleno del conocimiento de su voluntad. En séptimo lugar, obedece. Cada vez que Dios te diga algo, obedécelo y tú vas a ver cómo Dios se te va a revelar. En octavo lugar, pregúntale a Dios, escucha a Dios antes de tomar decisiones. En noveno lugar, escucha consejos sabios de otras personas, aunque no te gusten, escúchalos. Y en décimo lugar, ten paciencia, espera el momento en que tenga que esperar. No te desesperes haciendo cosas que después vas a lamentar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos del conocimiento de tu voluntad, para que se cumpla todo lo que dice tu palabra más abajo, que caminemos en gozo, que seamos fortalecidos, que demos frutos por doquier. Señor, ayúdanos, Señor, sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.